Buen día, profesor. En esta ocasión le vamos a hablar sobre la tercera unidad referente a la materia de comunicaciones móviles, y esta unidad abarca todo lo referente a propagación de ondas electromagnéticas. El contenido que vamos a tratar es lo siguiente: propagación de ondas electromagnéticas y ondas de radiofrecuencia, propagación radioeléctrica, radiopropagación por encima de 1 GHz, modelos de propagación, radiopropagación, y métodos de estimación de coberturas, modelos de propagación a gran escala y balance de enlaces. ¿Qué es la radiación electromagnética? Bueno, la radiación electromagnética es un fenómeno. Este fenómeno es complejo y que podemos entender como diminutos paquetes de energía que se propagan en el aire y que podemos clasificar según su origen. Uno de sus orígenes es de origen natural. O sea, podemos encontrar radiación electromagnética, y la más común sería la emitida por el Sol. O sea, tenemos la luz solar que posibilita funciones como fotosíntesis, que es indispensable para la vida. Y por otra parte puede ser por causas de radiaciones no ionizantes, como la atmósfera, ionósfera, magnetosfera, que nos protegen de esos efectos adversos. También tenemos el campo magnético terrestre, que a causa de sus polos norte y sur sirven para las aves, humanos, peces, para su orientación en el espacio-tiempo. Bueno, en el espacio donde transitamos, donde nos desplazamos. También tenemos la radiación electromagnética de origen artificial. Este es producido por los humanos. Y que, bueno, ha sido producto de estudios a lo largo de las últimas décadas y ha estado en crecimiento exponencial. Y bueno, nuestro organismo está sometido a campos electromagnéticos a los que no está habituado de forma natural. Uno de esas radiaciones electromagnéticas de origen artificial puede ser la transmisión y distribución de corriente eléctrica, los electrodomésticos y nuevas tecnologías de comunicación. Bueno, todo esto pertenece en esta pequeña imagen al espectro electromagnético, al que está asociado a la radiación electromagnética. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Son en esencia la composición de la radiación electromagnética. Es la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio y transportando energía de un lugar a otro. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces siempre va a haber energía en cualquier parte. O sea, no se puede destruir, no se puede ir así como así. Siempre va cambiando de un lugar a otro y transmitiéndose. Además, estas ondas eléctricas y magnéticas son transversales entre sí. Es decir, que son perpendiculares entre sí. Estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, a unos 300.000 kilómetros o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, a una frecuencia de 1 hercio. Es decir, que una sola oscilación recorre 300.000 kilómetros. Ahora bien, ¿cómo se propaga en el espacio libre? O sea, las ondas electromagnéticas nos referimos en el espacio libre al vacío. Es común decir espacio libre a la atmósfera terrestre. En consecuencia, la propagación en el espacio libre es en realidad la propagación por la atmósfera terrestre. Para la propagación en el espacio libre es un medio ideal. O sea, no hay atenuación. Aquí en la atmósfera terrestre puede haber ruido, puede haber interferencias por otras ondas de radio y bueno, puede perturbar la propagación de esta onda. Es decir, o sea, en el espacio, en el vacío, es una propagación ideal. No está sometida a ningún tipo de ruido o fenómenos que puedan alterar esta propagación. Ok, la propagación en el espacio libre es un medio ideal, como hemos dicho, concebido como un medio homogéneo, sin corrientes o cargas conductoras presentes y sin objetos que absorban o reflejen energía radioeléctrica. La propagación en el espacio libre implica además conocer algunos aspectos relacionados.
tales como pérdida básica de transmisión en el espacio libre, densidad de potencia, intensidad de campo, ecuación de densidad de potencia, impedancia característica, rayos y frentes de ondas, atenuación y absorción de ondas. Ok, la pérdida básica de transmisión en el espacio. Cuando se trata de un enlace punto a punto, que es la más sencilla, es preferible calcular la atenuación en el espacio libre entre las antenas isotrópicas. O sea, una antena isotrópica, como hemos estudiado anteriormente, es aquella que irradia en todas direcciones y es un punto infinitesimal en el espacio. Bueno, esta pérdida en el espacio libre está representada por la ecuación L es igual a 20 logaritmo de 4pi por d entre longitud de onda. Esto es en dB, donde la L significa pérdida básica en transmisión en el espacio libre, en dB, de distancia, y bueno, d y longitud de onda se representan en las mismas unidades de distancia. Bueno, tenemos la densidad de potencia, que es la proporción en la cual la energía de la onda electromagnética atraviesa por una superficie dada en el espacio libre. Podemos llamar densidad de potencia a la energía por unidad de tiempo y por unidad de área, la cual normalmente se da en watts por metro cuadrado. Para ondas electromagnéticas transversales o TEM, los campos y el flujo de potencia son mutuamente perpendiculares. Tenemos también la intensidad de campo, que es básicamente la intensidad de campo es la intensidad de los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética propagándose en el espacio libre, y las unidades están de este parámetro de la intensidad de campo está dada por voltios por metro. Tenemos la ecuación de densidad de potencia, que la densidad de potencia se puede calcular a partir de los valores eficaces. Tenemos la densidad de potencia tanto en θ como en phi. Puede ser igual a la parte real de los campos eléctricos y magnéticos, el producto vectorial de estos campos. Podemos ver o podemos observar que la intensidad de campo magnético relaciona la intensidad de campo eléctrico sobre la impedancia intrínseca del medio. Recordemos que la impedancia intrínseca es igual a 120 pi. Esa es la impedancia intrínseca. Ok. Luego el módulo de la expresión anterior se puede expresar como potencia es igual a E por el campo eléctrico, el campo magnético H. Tenemos que la densidad de potencia representada por vatio por metro cuadrado es igual a la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. La impedancia característica es lo que hemos hablado anteriormente, hace rato, que podemos relacionar el campo eléctrico con la intensidad de campo eléctrico con la intensidad de campo magnético. Y bueno, tenemos que la impedancia intrínseca es eso, o sea, la intensidad, el módulo de la intensidad de campo eléctrico entre el módulo de la intensidad de campo magnético es igual a n. En el espacio libre, la relación viene sobre z sub 0 es igual a la permeabilidad del espacio entre la permitividad del espacio. Y eso es igual a 120 pi o 377 ohmios. Rayos y frentes de onda. Los rayos es una línea trazada a lo largo de la dirección de propagación de una onda electromagnética. Los rayos se usan para mostrar la dirección relativa de la propagación de la onda electromagnética. Sin embargo, no necesariamente representa la propagación de una sola onda electromagnética. En la imagen podemos ver cómo un frente de onda sigue la misma dirección sin ser perturbado por un objeto. En cambio, los rayos, la forma geométrica del frente de onda depende de la forma de la fuente de ondas y del medio en el cual se propaga. Si el foco es puntual y el medio es isotrópico, posee propiedades idénticas en todas las direcciones.
Los sucesivos frentes de onda son esferas concéntricas cuyo centro común es la fuente. También podemos decir que si el foco emisor posee una forma lineal, se obtiene una onda cilíndrica que se propaga a lo largo de los radios a partir del eje cilíndrico. Atenuación y absorción de ondas. Aunque el espacio libre o el vacío se considera que no hay pérdida de energía, numerosos estudios pudieron comprobar que la onda sufre disminuciones en la intensidad de potencia a medida que la onda electromagnética se aleja de la fuente que lo generó, debido a que al propagarse las ondas se separan entre sí. En consecuencia, la cantidad de ondas por unidad de área cada vez es menor, lo que se traduce como una menor densidad de potencia. A este fenómeno se le llama atenuación. La absorción, tenemos lo siguiente. La absorción de la atmósfera terrestre no es enteramente vacía. Está formada por átomos y moléculas de sustancias gaseosas, líquidas y sólidas. Cuando la onda electromagnética se propaga por la atmósfera, se produce una transferencia de energía hacia dichas sustancias presentes en la atmósfera. Dicha transferencia de energía se traduce en una menor densidad de potencia y una disminución de las intensidades de voltaje y campo magnético. Es decir, las ondas electromagnéticas pierden parte de su energía. La absorción de las ondas en una atmósfera normal depende de su frecuencia y es relativamente insignificante a menos de 10 GHz. Ahora bien, tenemos las propiedades ópticas de ondas de radio. Tenemos que en la atmósfera terrestre la propagación de frentes de ondas y de rayos pueden diferir del comportamiento en el espacio libre debido a efectos ópticos. Estos efectos ópticos son principalmente clasificados en reflexión, refracción, dispersión, difracción, absorción e interferencia, llamándose ópticos, debido a que fueron primeramente observados en ciencia óptica, que se encarga de estudiar las ondas luminosas. Bueno, podemos ver que la reflexión es el rebote que experimenta la luz o un rayo cuando llega a un obstáculo grande, como una pared. Aunque el obstáculo absorba gran parte de la energía recibida, incluso vibrando si entra en resonancia, se produce también una reflexión en la que se transmite de nuevo parte de la energía a las partículas del medio incidente. En la imagen tenemos lo que es la reflexión. Tenemos un rayo incidente que rebota en un medio. Este medio lo refleja y tenemos lo que es el rayo reflejado. Lo refleja en un punto perpendicular. A ese punto le llamamos la normal. Tenemos un medio A y un medio B. Si el medio A es suficientemente denso para que el rayo pueda penetrar la superficie, esta simplemente va a reflejarse. También podemos decir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Bueno, tenemos dos tipos de reflexión, la difusa y la especular. La difusa se refiere cuando la reflexión se produce en una superficie áspera y los rayos reflejados se dispersan al azar en muchas direcciones. Y la reflexión especular cuando la reflexión se produce en una superficie lisa y los rayos incidentes y reflejados tienen ángulos iguales. Podemos ver que la reflexión difusa es aquella en la que se produce en superficies rugosas o rigurosas, mejor dicho. Esto hace que, bueno, como se explicó, las ondas se reflejen en cualquier dirección menos al punto donde yo quiero que se transmita. En algunos casos, en casos de estudios, se tiene que... O sea, la forma ideal es que la superficie sea totalmente lisa, pero en cambio
en la vida real se tiene que tomar en cuenta la rigurosidad de la superficie y bueno, son cálculos que son complejos. ¿Qué es la refracción? La refracción ocurre cuando las ondas de radio están expuestas a sufrir una desviación en su trayectoria, cuando atraviesan medios con distinta densidad, como les expliqué anteriormente. En comunicaciones, este efecto sucede cuando las ondas electromagnéticas atraviesan las distintas capas de la atmósfera, variando el ángulo de su trayectoria, ya que su velocidad varía en medios diferentes al de vacío. Esta variación es proporcional al índice de refracción. Hay una, según libros que hemos visto y hemos investigado, observamos que cuando queremos hacer una comunicación de largo alcance y utilizamos las diferentes capas de la atmósfera, podemos ver que el aire, temperatura y el medio donde vamos a propagar las ondas puede ser o no más denso. Mientras vamos escalando dentro de las capas de la atmósfera, llámese troposfera, magnetosfera, ionosfera, podemos observar que la densidad es mucho más marcada, por lo que en algún punto la onda transmitida va a llegar a tal punto de querer regresar a la Tierra. Y bueno, se produce diferentes fenómenos, como lo que es variación en la velocidad, en dirección y otras cosas. ¿Qué es la dispersión? La dispersión es la redistribución de energía dentro de un frente de onda. Cuando se pasa cerca del extremo de un objeto opaco, la difracción es el fenómeno que permite que las ondas de luz o de radio se propaguen, se asomen a la vuelta de las esquinas, tal como se pueden observar en las siguientes imágenes. La difracción se refiere a la modulación o redistribución de energía dentro de un frente de onda al pasar cerca de la orilla de un objeto opaco. En la difracción tenemos muchos casos posibles de estudiar. Cuando la longitud de onda se asemeja a la longitud del objeto que está atravesando, puede tener más difracción o no. Es decir, como que la información puede llegar a abarcar más espacio y bueno, puede propagarse de una manera más eficiente. En los casos en el que el frente de onda es considerado plano y finito, es incompleta la modulación en direcciones aleatorias. En consecuencia, el frente de onda se reparte hacia afuera o se dispersa a lo largo, o se dispersa a lo que en este caso se llama difracción. Este fenómeno es comúnmente observado cuando se abre la puerta de un cuarto oscuro. Si nosotros estamos en un cuarto donde no hay iluminación y abrimos una puerta y en el segundo medio hay luz, podemos observar que la luz por la rendija de la puerta donde se está proyectando no abarca completamente la habitación oscura, sino una pequeña porción. Eso se debe a las diferentes longitudes de onda entre los dos medios. Tenemos por último la absorción, que la absorción la causa al viajar por el aire. O sea, la causa de la absorción de las ondas electromagnéticas, al viajar por el aire es el que el aire no es un vacío, sino que está formado por átomos y moléculas. La absorción de onda por la atmósfera es análoga a una pérdida de potencia. Una vez absorbida, la energía se pierde para siempre, lo que provoca una atenuación de las intensidades de voltaje y de campo magnético, al igual que una reducción correspondiente en la densidad de potencia. La medida en que una onda es absorbida, en la medida en la que una
onda es absorbida en la atmósfera por sus distintas partículas depende de su frecuencia y es relativamente insignificante a menos de los 10 GHz, como se comentó antes. Así también la absorción de una onda depende del medio en que se propaga. Las pérdidas por absorción no dependen de la distancia a la fuente de radiación, sino más bien a la distancia total que la onda se propaga a través de la atmósfera. Es decir, cuando la onda se propaga a través de un medio homogéneo y cuyas propiedades son uniformes, las pérdidas por absorción en el primer kilómetro de propagación son las mismas que en el último kilómetro. Podemos también definir lo que es la interferencia. Bueno, la interferencia es producida siempre que se combinan dos o más ondas electromagnéticas de tal manera que se degrada el funcionamiento del sistema. Tenemos también los aspectos fundamentales de la atmósfera terrestre, que la atmósfera es una envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Y bueno, tenemos su composición, que es 78% nitrógeno, casi 21% oxígeno, casi un 1% argón y menos de 1% dióxido de carbono. Bueno, también podemos definir lo que es las estructuras, aspectos fundamentales de la atmósfera terrestre. Buenos días, hoy le vamos a hablar acerca de la propagación de ondas electromagnéticas y de ondas de radiofrecuencia. En los aspectos fundamentales de la atmósfera terrestre tenemos la estructura que, atendiendo a diferentes características de la atmósfera, se divide en la troposfera. La troposfera abarca lo que son unos 9 kilómetros en los polos y 18 kilómetros polar, e incluso posee lo que son grandes masas de viento tanto en la zona vertical como en la horizontal, y ella va disminuyendo su cantidad de temperatura hasta llegar hasta los menos 70 grados. Luego tenemos la estratosfera, que comienza a partir de la tropopausa. En ella tiene una capa superior que se encuentra aproximadamente entre los 50 kilómetros, denominada como estratopausa. Ella va aumentando lo que es la temperatura en la parte superior hasta llegar a los 0 grados y posee lo que son tendencias de viento en la parte horizontal con 200 kilómetros por hora, pero carece de lo que son las masas de viento en el tramo vertical. Luego tenemos la ionosfera y la magnetosfera, que se encuentran a partir de la estratopausa. En ella su densidad es muy baja, pero en el caso de la ionosfera, aunque se reflejan las ondas de radio, esto ocurre solo para las capas de tipo E, F1 y F2, ya que en la parte de la capa D no es permitido para frecuencias altas. En ellas los lugares que se producen es en las auroras boreales y en las ondas de radio, y afectan muy poco a los seres vivos.
Luego tenemos una serie de tipos de propagación, entre ellos se encuentran las propagaciones de ondas superficiales, que es una mejor forma de transmitir una señal de radiofrecuencia de baja frecuencia que se encuentra a largas distancias. Este tipo de propagación es posible debido al fenómeno de refracción y en virtud a ello las ondas de radio siguen la curvatura terrestre y también pueden sortear lo que son edificios y montañas. Se encuentran una serie de características y es que deben estar polarizadas verticalmente. La propagación por onda terrestre puede tomar frecuencias inferiores de entre los 3 kHz a los 2 MHz aproximadamente, y debido a que la Tierra es un conductor imperfecto, las ondas de radio penetran algo en su superficie y su intensidad de campo disminuye rápidamente con la profundidad y se propagan más lentamente en el aire. Luego tenemos lo que es la propagación por línea de vista. Para este tipo de propagación es necesario que exista una línea de vista tanto en la antena transmisora como en la antena receptora entre ellas, y las características de este tipo de propagación es que permite frecuencias que estén por encima de los 50 MHz, son menos susceptibles a fenómenos que puedan ocurrir por el caso de los parámetros externos y factores atmosféricos, y no requieren de grandes cantidades en las antenas para la transmisión de energía para que sea efectiva, de gran directividad. Luego tenemos el modelo de propagación en el espacio libre, que la diferencia con el anterior es que es cuando existe una línea de vista entre el transmisor y el receptor para predecir la señal recibida de forma directa. Esto es utilizado en comunicaciones de vía satélite y en enlaces de microondas. Luego tenemos la propagación ionosférica. La ionosfera es una región que se sitúa entre lo que son los 60 y 400 kilómetros. Ella se divide en las capas de F, que tiene dos capas, F1 y F2, y en la capa E. Se caracteriza porque tiene importancia que permite reflejar o refractar ondas radioeléctricas por debajo de lo que se denomina como máxima frecuencia utilizable o MUF. Tenemos en la capa D, que es la capa que se encuentra más cercana a la Tierra. Esto debido a que esta capa se encuentra entre unos 60 kilómetros, tiende a desaparecer de noche, es la capa más lejana al Sol, lo que provoca muy poca ionización y refleja ondas en baja frecuencia y muy baja frecuencia. Además, absorbe ondas de mediana frecuencia y alta frecuencia. Luego tenemos la capa E, que refleja ondas de radio. Su punto máximo de densidad se encuentra al mediodía de acuerdo a la posición del Sol. Se localiza entre los 100 y los 140 kilómetros, desaparece completamente de noche y tiene una capa superior que se le llama capa esporádica porque es muy fluctuante. Por último tenemos la capa F, que se subdivide en dos capas, que es la capa más externa de la atmósfera. Presenta F1 y F2. F1 es aquella capa que se localiza entre los 140 y los 250 kilómetros arriba de la superficie terrestre, y la capa F2, que tiene dos tramos. En invierno se localiza entre los 140 a los 300 kilómetros y en verano entre los 155 y los 220 kilómetros. Se podría decir que la capa F1 absorbe y atenúa algunas ondas en alta frecuencia, aunque la mayoría de las ondas pasan a través de la capa F2 cuando se refracta a la Tierra. Luego tenemos la definición de radioenlace, y es que el radioenlace es una conexión de comunicación que permite o utiliza
lo que son ondas electromagnéticas para transmitir y recibir información de un punto a otro. Estos se utilizan en las telecomunicaciones, en los sistemas de televisión a distancia, entre otros. Aquí tenemos una serie de ventajas e inconvenientes de los radioenlaces. Entre las ventajas tenemos que la instalación es más rápida y sencilla. Pueden superarse las irregularidades del terreno e incluso pueden aumentarse la separación entre los repetidores. Sin embargo, podemos encontrar inconvenientes tales como las condiciones atmosféricas adversas, la gran linealidad requerida en los repetidores y la explotación restringida a tramos con visibilidad directa. Por este punto presentaremos los que son los modelos de propagación utilizados en el cálculo de cobertura de señales radioeléctricas. Observemos que un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, tales como diagramas, algoritmos que pueden representar una serie de características de las ondas de radio en un ambiente dado, tales como lo son en el exterior, en el interior, en áreas urbanas, presentando una serie de modelos de propagación para el cálculo de los mismos. En primera instancia tenemos el modelo Okumura. Este modelo es aplicable para frecuencias que van desde el rango de los 150 MHz a los 1920 MHz. Ocupa distancias de 1 km a 100 km y puede ser usado para alturas de antena de la estación de base en el rango de 30 metros a los 1000 metros. El modelo que se expresa es el siguiente. La atenuación mediana por trayectoria es igual a la atenuación del espacio libre más la atenuación relativa promedio en las curvas menos la ganancia de la altura de la antena transmisora menos la ganancia de la altura de la antena receptora menos garea. Garea es una ganancia debido al tipo de ambiente en que nos encontramos presentes. Luego tenemos Okumura-Hata, que es una formulación empírica de las pérdidas de propagación provistos por Okumura y es válido para el rango entre los 150 MHz y los 1500 MHz. Aunque presentó dentro del área urbana, su fórmula estándar sigue siendo así. Está lo que es L50 en decibelios es igual a 69,55 más 26,16 logaritmo de la frecuencia portadora. Tengamos en cuenta que la frecuencia portadora se va a encontrar en el rango que mencionamos anteriormente, que eran los 150 MHz a los 1500 MHz, menos 13,82 logaritmo de la altura de la antena transmisora, menos el coeficiente de la altura de la antena receptora, más 44,9 menos 6,55 logaritmo de la altura de la antena transmisora, todo eso por el logaritmo de la distancia. Teniendo en cuenta lo siguiente, que es que la antena transmisora va a estar entre los 30 y los 200 metros, mientras que la antena receptora estará entre 1 metro y 10 metros. Luego tenemos el COS, que abarca el rango de los 2 GHz. El COS fue un modelo de mejora para Okumura-Hata. Este modelo se expresa como que el urbano es igual al 46,3 más 33,9 logaritmo de la frecuencia portadora menos 13,82 logaritmo de la altura de la antena receptora menos el coeficiente de la altura de la antena receptora, la otra es la antena transmisora, más 44,9 menos 6,55 logaritmo de la antena receptora por el logaritmo de la distancia. La diferencia es que se le suma lo que es
CM, que CM es un factor de corrección para adecuar el modelo extendiendo el rango de frecuencia para el que opera el modelo anterior, que es el modelo de Okumura-Hattori. El CM es de 0 decibelios para ciudades medianas y áreas suburbanas y de 3 decibelios para centros metropolitanos. Una de las aportaciones del modelo es considerar las pérdidas por dispersión. También hay que tener en cuenta el siguiente rango, que es que se encuentra entre los 1500 MHz a 2000 MHz. La altura del transmisor entre los 30 metros a 200 metros. La altura del receptor entre los 1 metro a 10 metros y la distancia entre los 1 kilómetro a 20 kilómetros. Luego tenemos el modelo de propagación de 2 rayos, que es un modelo que se basa en la óptica geométrica y que considera tanto las transmisiones directas como la componente de propagación reflejada en la Tierra, existente entre el transmisor y el receptor. Para predecir la potencia de la señal en distancias de varios kilómetros, se toma en cuenta que la antena del sistema celular debe tener una altura mínima de hasta los 50 metros. Luego tenemos los modelos de propagación en interiores. Recordemos que en entornos cerrados los niveles de señal fluctúan en mayor medida en comparación con los entornos abiertos. Esto se debe a que las distancias cubiertas son mucho más pequeñas y los parámetros del entorno son mucho mayor para las separaciones más pequeñas existentes entre el transmisor y el receptor. Siguiente a esto tenemos el modelo de propagación del espacio libre, conocido como FRIES. Este modelo se utiliza para moldear la pérdida de trayectoria de la línea de visión, en sus siglas conocida como LOS, que se produce en un entorno del espacio libre desprovisto de cualquier objeto que genere absorción, difracción o cualquier otro tipo de fenómeno que altere las características de cierta onda radial. Solo es válido en la región de campo lejano de cierta antena transmisora. La ecuación de FRIES está por lo siguiente. Primero tenemos la potencia de la antena receptora, que es igual a la potencia de la antena transmisora por la ganancia de la antena transmisora por la ganancia de la antena receptora por la longitud de onda al cuadrado entre 4pi al cuadrado por la distancia al cuadrado por L, que se denomina el factor de pérdida del sistema. No está relacionado con la propagación. Este factor debe ser mayor o igual a 1. Observemos que la longitud de onda se calcula como la velocidad de la luz entre la frecuencia dada. Aquí tenemos una serie de componentes que se utilizan para lo que es la exponente n, pero también puede ser el factor L, debido en el espacio libre, en áreas celulares de radio que se encuentran en áreas urbanas, radio celular que también se encuentran en áreas urbanas, pero que se utilizan para otros parámetros, y en áreas obstruidas de construcción o de fábrica. Luego tenemos el modelo de pérdida de ruta de distancia logarítmica. Este se utiliza para describir o predecir una amplia gama de entornos. A diferencia del modelo de FRIES, se limita a una ruta despejada sin obstrucciones entre el transmisor y el receptor, este último. Sin embargo, el modelo de pérdida de ruta de distancia logarítmica abarca efectos de sombreado como lo son el bloqueo de señales por árboles, edificios, colinas, montañas, entre otros. También se conoce como modelo de sombreado logarítmico normal. Este viene dado por las siguientes iniciales. Primero, PLD, que es la pérdida de la trayectoria a una distancia arbitraria de en metros, expresada en decibelios. Esto es igual a PLD
de sub 0. PL de sub 0 es la pérdida de ruta de referencia. PL de sub 0, también llamada distancia de referencia cercana. Luego tenemos más 10n logaritmo en base 10 de d sobre d sub 0. Observemos que n es el exponente de la pérdida de trayectoria que depende del tipo de entorno. Si observamos la ecuación de Friis que mostramos anteriormente, la cual tenía una tabla de ciertos valores de n que también es aplicable aquí, esos valores de n pueden ser sustituidos de acuerdo a si nos encontramos en un entorno urbano o no. Más x, que es una variable aleatoria distribuida de forma gaussiana de media cero con desviación estándar sigma expresada en decibel. Muchas gracias.